muchos estaban asusados políticamente, muchos habían sido estimulados monetariamente por Rafael Correa, que está en Bélgica, y también por agentes de inteligencia cubanos y venezolanos desde Caracas. Parecía que el gobierno de Moreno podía caer. El sábado, y yo no tuve programa ya ese día, el señor Moreno se veía obligado a decretar el toque de queda. Los 10 años despóticos de Rafael Correa fueron años de chavismo ladrón, de chavismo demagogo, y estos primeros años tibios de Lenín Moreno no podría decirse que pertenezcan tampoco a un gobierno de la oligarquía. Convenientemente emplumados y con las caras pintadas para la ocasión, disparando cohetes artesanales a la policía. Fue muy raro ver a tantos líderes indígenas ecuatorianos con cascos, con armas de fuego y con morteros artesanales, ¿no? Nos vamos hasta conseguir el objetivo, y ese objetivo es pues de la derogatoria inmediata del decreto 883. ¿Tiene derecho un líder indígena o un ecuatoriano indígena que no sea líder tan siquiera de arrojarle un cohete artesanal a la policía? Yo digo que no. Por muchas plumas que se ponga o por mucho que se pinte la cara, no tiene derecho a agredir a la policía. Y los líderes indígenas ecuatorianos lo han hecho de una manera impune, salvaje, estos últimos 11 días. También secuestraron a 9 policías. Ellos decían, los hemos retenido. No, señores, hablemos claro, los secuestraron. Los tuvieron secuestrados casi 10 horas. Los indígenas, que son el 7% y cuyos líderes son bastante exaltados o proclives a la violencia, son los que, de facto, gobiernan en Ecuador. No gobierna el señor Moreno, no. Tampoco custodia el orden la policía, como corresponde, porque se supone que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. No. Los que mandan en las calles, matonesca, prepotentemente, son los vándalos. Es el triunfo de los matones. Ellos toman de rehenes a la policía. La policía tiene órdenes de no defenderse, de no disparar, para no provocar una matanza, y los toman de rehenes. Me recuerda lo que ocurrió en Bagua, una región amazónica peruana, hace poco más de 10 años, junio de 2009. Los indígenas bloqueaban una carretera, la habían bloqueado casi 2 meses, y tomaron rehenes a los policías. Mataron a 23 policías peruanos, a 23 policías peruanos. Esto es increíble, ¿no? Da la impresión de que ellos, por ser líderes indígenas o por considerarse milenariamente abusados, sienten que tienen el derecho de usar la violencia contra las fuerzas del orden. Yo no lo entiendo. Me quedo profundamente abatido y perplejo y al mismo tiempo indignado. No hay derecho de hacer esto. Nadie, por ser indígena, tiene derecho de secuestrar a un policía. Si yo en este país me pongo unas plumas, me pinto la cara, me pongo un taparrabos y salgo a la calle con un arco y una flecha y secuestro a 9 policías, voy preso de por vida. Si yo le arrojo un cohete artesanal o un mortero casero a un policía bien emplumado, yo voy preso de por vida. Pero en nuestros países esto se ve como, bueno, folclórico o pintoresco o pobres líderes indígenas. Ellos tienen derecho de hacer justicia contra la policía, porque la policía es opresiva, representa al Estado de terror, al Estado oligárquico, a los vampiros capitalistas. Entonces hay que secuestrarlos, insultarlos, escupirlos y humillarlos. Como ha sido verdaderamente ultrajada la policía ecuatoriana ante la pasividad o la indolencia del pusilánime señor Lenín Moreno. Cuando la policía humillada era liberada después de haber sido retenida por los preclaros líderes indígenas ecuatorianos, que son los que en realidad gobiernan ese país, siendo tan solo el 7% de la población. Se van en medio del oprobio los policías secuestrados y liberados, se baten en retirada, huyen como conejos asustados. Es la policía, es la gendarmería,
son las fuerzas del orden. Uno paga impuestos para que el Estado provea seguridad a los ciudadanos indefensos. Pero los matones prevalecen sobre el Estado democrático, sobre el Estado de Derecho, prevalecen. Ellos obligan a Moreno a derogar el decreto que subió el precio de la gasolina y ellos triunfan sobre las fuerzas del orden. Ha sido muy triste lo que ha ocurrido en el Ecuador y yo voy a seguir criticando a los líderes indígenas de Ecuador o de Perú o de Bolivia que se comporten de esta manera salvaje. Fíjense, uno puede ser indígena y puede ser civilizado. Uno puede ser indígena y puede ser incivilizado. Lo que distingue al civilizado del incivilizado es quien se ciñe al imperio de la ley. Todos debemos someternos al imperio de la ley. El indígena, el blanquito, el oriental, el negro, todas las razas, todos los crisoles. Eso es ser civilizado, aceptar unas reglas de convivencia, ceñirse al imperio de la ley, obedecer a la policía. Entonces el indígena tiene que escoger si es civilizado y se ciñe a la ley o si es un bárbaro y un salvaje y cree que él y su tribu ensimismada constituyen una suerte de otra nacionalidad, una nacionalidad distinta de la ecuatoriana que les da derechos para secuestrar, agredir y hasta matar a los policías del Ecuador, ¿no? Esto plantea una cuestión moral seria, ¿no? Sí quiero hacer hincapié en que esos líderes indígenas representan, y yo no sé quién los ha elegido, si acaso en comicios limpios o no, no sé cómo se convirtieron en líderes indígenas, habría que preguntar. Pero sí quiero decir que los indígenas son el 7% de la población ecuatoriana. E insisto, no sé si ellos tienen documentos de identidad, votan, pagan impuestos. Muchos de ellos eligen, y supongo que es una elección respetable, ser renuentes a la modernidad, vivir en tribus autosuficientes, no pertenecer propiamente a la República, no ser ciudadanos. Pero bueno, a la hora que sube la gasolina resulta que sí salen a protestar. Yo creo que el señor Moreno lo hizo pensando que eso era mejor para todos los ecuatorianos, para los indígenas y para todos los demás, que son la inmensa mayoría, que eso era lo mejor, equilibrar las cuentas, cerrar el agujero del déficit, ordenar la casa que el hablantín demagogo de Correa dejó en caos. Esto era lo que quería hacer Moreno. Los indígenas lo han malinterpretado. Este otro señor, líder indígena, le exige a Moreno que derogue el decreto por el cual subía la gasolina y el diésel, los precios de la gasolina y el diésel. Permítame un apunte. Lo ideal para mí es que no sea el Estado el que monopólicamente fije el precio de la gasolina. En este país, si usted va a una gasolinera y a otra gasolinera del mismo barrio, en El Doral, en Hialeah, aquí en Miami, hay diferencias. Hay una gasolinera que cobra más y hay otra que cobra menos. ¿Por qué? Porque el mercado libremente, cada gasolinera, fija el precio de la gasolina. Eso es lo ideal, que el precio lo regule la oferta y la demanda. Que cada gasolinera decida cuánto quiere pedir por la gasolina, por el diésel, según lo que le cuesta a cada gasolinera transportar la gasolina. Eso determina el precio del petróleo, que lo fija el mercado internacional, el transporte de la gasolina, en fin. Lo ideal entonces no es que el señor Moreno diga la gasolina va a costar tanto, lo ideal sería que cada grifo o gasolinera ecuatoriana, con arreglo al mercado que asigna los recursos siempre mejor que cualquier burócrata, fijara el precio libre de la gasolina. Dicho eso, e impugnando que el Estado macrocefálico ecuatoriano fije manu militari el precio de la gasolina, que no es bueno, este otro señor, que tampoco representa a la mayoría, porque nadie ha votado por él dice que es un líder indígena. Lo será, de alguna comunidad, de alguna tribu, más o menos ensimismada o autosuficiente, que hablan el español o que no hablan el español, que hablan otro dialecto, no sé. Pero él no le puede imponer su agenda al presidente constitucional del Ecuador. Queremos decir lo siguiente: el pueblo que esperamos en Quito, en todo alrededor del Ejido, pedimos pronta actuación sobre el decreto 883. Señor presidente, estamos a 12 días de paralización en el Ecuador. Hay pérdida. Señor presidente,
Yo entiendo que él tenga una opinión. Todos tenemos una opinión. A él no le gusta que haya subido el precio de la gasolina. Probablemente él preferiría que le regalaran la gasolina. Pero el que gobierna es el que ha ganado las elecciones. Él tiene que decidir, ya que no el mercado, el precio de la gasolina. Pero este señor quiere imponerle su agenda y se la termina imponiendo a Moreno. Usted es humano. Nosotros somos humanos. No podemos aquí estar enfrentando frente a frente. Esta tarde, esta noche, se puede marcar una tarde, una noche de historia, pero para primar la paz. Bueno, si entiendo su razonamiento, él considera que subir la gasolina es una injusticia flagrante, una injusticia que justifica romper la paz social, una injusticia que a sus ojos da legitimidad a la violencia contra las fuerzas del orden de la República. No comparto ese razonamiento. Puede que subir la gasolina sea injusto, doloroso, pero no justifica romper la paz social y no justifica agredir a la policía. En eso no lo acompaño. Este otro muchacho, líder indígena también, yo no sé quién lo eligió, a quién representa, cuál es su mandato, cuándo vence el mandato, si hay o no reelección o si es un líder vitalicio porque le sale del forro del taparrabo, ¿no? Este dice, yo soy líder indígena. ¿De dónde? Bueno, de la tribu Quichua o Shuar, de la tribu Achuar, Chachi, Espera, de la tribu Guaroni, Siona, Secoya, Agua, de la Sachi, la Cofán o Zápara, y muchas más. Ahora yo pregunto, esas tribus que hablan otros dialectos, ¿van a votar cuando se trata de ir a votar? ¿Pagan impuestos todos los años cuando se trata de pagar impuestos? Porque si no votan y no pagan impuestos, es raro que cuando suba la gasolina salgan a las calles a imponerles su agenda, representando ellas a unas minorías abusadas, vejadas, ese es otro tema, pero a unas minorías, imponerle su agenda al presidente Moreno. Bueno, este señor se pone unas plumas, no sé si se las pone para la reunión o para la tele, ¿no? No sé si este señor cuando llega a su casa sigue con las plumas, pero con las plumas, claro, hace la impresión ante la prensa internacional, ¿no? Las plumas no te dan más derechos, ¿eh? No te dan más derechos. Si así fuera, entonces las aves emplumadas, ¿no?, tendrían más derechos que aquellas que no son emplumadas. Yo si me pongo una corona de plumas, ¿no?, o me pongo una palmera lujuriosa, no tengo más derechos sobre el individuo que no lleva plumas. Pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos, señor presidente, los acuerdos a los que llegó con el Fondo Monetario Internacional. También, señor presidente, ha habido una convulsión social, entendemos, y el irrespeto a los derechos humanos, la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de Estado se representa, ¿no? O sea, yo creo que aquí sus ministros no midieron, nunca analizaron para tomar decisiones. Bueno, yo no estoy de acuerdo con que este señor, por muchas plumas que ostente y por muy llamativa que sea su apariencia o el atuendo que ha elegido para la reunión presidencial, no estoy de acuerdo con que acuse a Moreno de venderse al Fondo Monetario, tampoco estoy de acuerdo con que acuse a Moreno de violar los derechos humanos y mucho menos estoy de acuerdo con que acuse a Moreno de representar el terrorismo de Estado. Porque yo he visto que los sujetos que han agredido vandálicamente a la policía, ellos sí violaban los derechos humanos de la policía. Y los sujetos que han secuestrado policías, ellos sí estaban practicando alguna forma de terrorismo, ¿no? Así que, perdonen la franqueza y seguirán llamándome racista o clasista, pero a mí este asunto de ponerte plumas no me impresiona demasiado. Yo no creo que una persona, porque lleva plumas en la cabeza, es necesariamente más inteligente, o moralmente superior, o tiene unos derechos superiores al ciudadano promedio que no lleva las plumas, ¿no? Razonemos, por favor, razonemos, ¿no? Llevar plumas en la cabeza no te da derecho de imponer tu agenda al presidente constitucional de la República, que es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Nuestra firmeza siempre ha sido defender nuestros derechos. Como dije, tenemos dignidad para decirlo. Creo, señor presidente, con eso termino, si en verdad quiere
seguir construyendo los sueños de nuestro país y de nuestro pueblo, de los 16 millones de ecuatorianos. Cambie la estructura de todo el país. Bueno, ya él le da órdenes a Moreno, ¿no? ¿Han visto? Le levanta la voz, le exige hacer esto y lo otro, derogue el decreto, cambie la estructura. ¿Qué cosa es cambiar la estructura? ¿Qué cosa es cambiar la estructura? El que tiene que tomar las decisiones sobre qué cambia o qué no cambia es el presidente constitucional y su gabinete. No este líder indígena de aspecto folclórico, ¿no? Yo entiendo, para la prensa internacional esto es genial, ¿no? Para la prensa europea es genial. A un lado está el presidente con el Fondo Monetario, los malos, y al otro lado están los indígenas, emplumados, con las caras pintadas, los buenos, pobrecitos, Toda la vida la derecha, el capitalismo, el Fondo Monetario han abusado de estos muchachos emplumados. Ya es hora de que los muchachos emplumados tengan el poder. Muy bien, si los muchachos indígenas emplumados del Ecuador quieren llegar al poder, que funden el partido de los indígenas emplumados y que vayan a unas elecciones libres y que ganen las elecciones, que tengan una mayoría de votos, y entonces, muy bien, ellos serán gobierno y ellos dirigirán la agenda. Pero mientras tanto son minoría, e insisto, una ínfima minoría, 7%, e insisto, una minoría que a veces es reacia o renuente a la vida republicana y a los deberes ciudadanos, como votar o pagar impuestos. Digo yo, si yo no voto y yo no tengo un documento de identidad, y yo no hablo la lengua española que se habla mayoritariamente en el Ecuador, y yo no pago impuestos, ¿tengo derecho, porque me pongo unas plumas, a decirle al señor presidente constitucional lo que él tiene que hacer? A mí me parece que no. Pero el señor Moreno se rindió. Bueno, yo he dicho lo que tenía que decir. Deploro que Moreno haya resultado un flan, una gelatina. No tiene consistencia, madera de estadista, se ha rendido. Igualmente deploro la violencia salvaje que se ha registrado en las calles del Ecuador estos últimos 11 o 12 días, con la pérdida de 7 vidas humanas. Y particularmente repruebo, condeno que los indígenas o los infiltrados, posando como indígenas, nunca lo sabré, se hayan permitido usar la violencia impunemente contra la policía del Ecuador, que no merecía el oprobio al que ha estado sometida en estos últimos días. Seguiré diciendo, aunque me ataquen, que a mí me encanta que me ataquen, que si yo me disfrazo de guacamayo, no tengo derecho de agredir a un policía. Y si yo me disfrazo de tucán, no tengo derecho de arrojarle un cohete artesanal a un policía. En este país, yo voy a los tribunales y me disfrazo de guacamayo y digo, pero es que en mi tribu sí se permite matar policías, me dan cadena perpetua. A eso llamo yo civilización o imperio de la ley.